Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Es tiempo de estudiar y escuchar los devocionales para nuevos creyentes a través de nuestra hermana Elena G. de Guay y el ministerio Padilla. Escuchemos. El primero de ellos, ser semejante a Jesús. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta. Ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Ser semejantes a Jesús. Hoy es 13 de enero y nuestra reflexión se titula Obtener fuerza espiritual por medio de la oración. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Porque la vida de Jesús fue una vida de confianza constante, sostenida por la comunión continua. Su servicio para el cielo fue sin fracaso ni vacilación. Diariamente asediado por la tentación, constantemente contrariado por los dirigentes del pueblo, Cristo sabía que debía fortalecer su humanidad por medio de la oración. Con el fin de ser útil a la humanidad, debió comulgar con Dios y obtener de Él energía, perseverancia y constancia. El Salvador amaba la soledad de la montaña para estar en comunión con su Padre. Durante el día trabajaba ardorosamente para salvar a hombres, a mujeres y a niños de la destrucción. Sanaba a los enfermos, consolaba a los que lloraban, devolvía la vida a los muertos e infundía esperanza y alegría a los que desesperaban. Terminada su labor del día, se apartaba, noche tras noche, de la confusión de la ciudad y se postraba ante su Padre en oración. Con frecuencia, seguía elevando sus peticiones durante toda la noche, pero salía de estos momentos de comunión vigorizado y refrigerado, fortalecido para el deber y la prueba. ¿Están los ministros de Cristo tentados y fieramente azotados por Satanás? Así también lo fue aquel que no conoció pecado. En la hora de angustia se volvía hacia su Padre. Siendo él mismo una fuente de bendición y fuerza, podía sanar a los enfermos y resucitar a los muertos, podía dar órdenes a la tempestad y ésta le obedecía. Sin embargo, oraba muchas veces con fuerte clamor y lágrimas. Oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con los seres humanos. Él era poderoso en la oración. Como príncipe de la vida tenía Bien, mis hermanos, vamos a corregir el audio que está mal. Disculpen, vamos a comenzar otra vez. poder con Dios y prevalecía. Los que enseñan y predican más eficazmente son quienes esperan humildemente en Dios, quienes tienen hambre de dirección y gracia. Velar, orar, trabajar, tal es la consigna del cristiano. La vida de un verdadero cristiano es una vida de oración constante. Él sabe que la luz y fuerza de un día no bastan para las pruebas y los conflictos del día siguiente. Satanás está de continuo cambiando sus tentaciones. Cada día nos veremos colocados en circunstancias diferentes y en las escenas desconocidas que nos aguardan estaremos rodeados de nuevos peligros y constantemente asaltados por tentaciones nuevas e inesperadas. Es únicamente por la fuerza y gracia recibidas del cielo como podemos esperar vencer las tentaciones y cumplir los deberes que se nos presentan. Obreros evangélicos, página
páginas 269 a 271. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Vamos a escucharla otra vez. Estuvo muy cargada de muchas interrupciones. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta. Ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Ser semejantes a Jesús. Hoy es 13 de enero y nuestra reflexión se titula Obtener fuerza espiritual por medio de la oración. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Porque la vida de Jesús fue una vida de confianza constante, sostenida por la comunión continua. Su servicio para el cielo fue sin fracaso ni vacilación. Diariamente asediado por la tentación, constantemente contrariado por los dirigentes del pueblo, Cristo sabía que debía fortalecer su humanidad por medio de la oración. Con el fin de ser útil a la humanidad, debió comulgar con Dios y obtener de Él energía, perseverancia y constancia. El Salvador amaba la soledad de la montaña para estar en comunión con su Padre. Durante el día trabajaba ardorosamente para salvar a hombres, a mujeres y a niños de la destrucción. Sanaba a los enfermos, consolaba a los que lloraban, devolvía la vida a los muertos e infundía esperanza y alegría a los que desesperaban. Terminada su labor del día, se apartaba, noche tras noche, de la confusión de la ciudad y se postraba ante su Padre en oración. Con frecuencia, seguía elevando sus peticiones durante toda la noche, pero salía de estos momentos de comunión vigorizado y refrigerado, fortalecido para el deber y la prueba. ¿Están los ministros de Cristo tentados y fieramente azotados por Satanás? Así también lo fue aquel que no conoció pecado. En la hora de angustia se volvía hacia su Padre, siendo él mismo una fuente de bendición y fuerza. Podía sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Podía dar órdenes a la tempestad y ésta le obedecía. Sin embargo, oraba muchas veces con fuerte clamor y lágrimas. Oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con los seres humanos. Él era poderoso en la oración. Como príncipe de la vida, tenía poder con Dios y prevalecía. Los que enseñan y predican más eficazmente son quienes esperan humildemente en Dios, quienes tienen hambre de dirección y gracia. Velar, orar, trabajar, tal es la consigna del cristiano. La vida de un verdadero cristiano es una vida de oración constante. Él sabe que la luz y fuerza de un día no bastan para las pruebas y los conflictos del día siguiente. Satanás está de continuo cambiando sus tentaciones. Cada día nos veremos colocados en circunstancias diferentes y en las escenas desconocidas que nos aguardan estaremos rodeados de nuevos peligros y constantemente asaltados por tentaciones nuevas e inesperadas. Es únicamente por la fuerza y gracia recibidas del cielo como podemos esperar vencer las tentaciones y cumplir los deberes que se nos presentan. Obreros Evangélicos, páginas 269 a 271. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. ¿Has intentado obviar una respuesta? Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 13 de enero. Cristo reconoció la dignidad del hombre.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social ni credo. Los escribas y fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un beneficio local y nacional y excluir de Dios al resto de la familia humana. Pero Cristo vino para derribar toda valla divisoria, vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, la luz o las lluvias que refrigeran la tierra. La vida de Cristo fundó una religión sin castas, en la que judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad, son iguales ante Dios. Nada hubo de artificioso en sus procedimientos, ninguna diferencia hacía entre vecinos y extraños, amigos y enemigos. Lo que conmovía el corazón de Jesús era el alma sedienta del agua de vida. Nunca despreció a nadie por inútil, sino que procuraba aplicar a toda alma su remedio curativo. Cualquiera que fueran las personas con quienes se encontrase, siempre sabía darles alguna lección adecuada al tiempo y a las circunstancias. Cada descuido o insulto del hombre para con el hombre le hacía sentir tanto más la necesidad que la humanidad tenía de su simpatía divina y humana. Procuraba infundir esperanza en los más rudos y en los que menos prometían, presentándoles la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha y sencillos, poseedores de un carácter que les diera a conocer como hijos de Dios. Muchas veces se encontraba con los que habían caído bajo la influencia de Satanás y no tenían fuerza para desasirse de sus lazos. A cualquiera de ellos, desanimado, enfermo, tentado, caído, Jesús le dirigía palabras de la más tierna compasión, las palabras que necesitaba y que podía entender. A otros, que sostenían combate a brazo partido con el enemigo de las almas, los animaba a que perseveraran, asegurándoles que vencerían, pues los ángeles de Dios estaban de su parte y les darían la victoria. A la mesa de los publicanos se sentaba como distinguido huésped, demostrando por su simpatía y la bondad de su trato social que reconocía la dignidad humana y anhelaban hacerse dignos de su confianza los hombres en cuyos sedientos corazones caían sus palabras con poder bendito y vivificador. Despertábanse nuevos impulsos y a estos parias de la sociedad se les abría la posibilidad de una vida nueva. Aunque judío, Jesús trataba libremente con los samaritanos, y al par que se ganaba sus corazones por su humana simpatía, su gracia divina les llevaba la salvación que los judíos rechazaban. El Ministerio de Curación, páginas 15 a la 16. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Y para finalizar, exaltad a Jesús. Llena de amor tu corazón y conoce a un Dios misericordioso, amoroso y real. Exaltad a Jesús. Cada lectura motivará en tu ser la necesidad extrema de decirle al mundo: exaltad a Jesús.
Exaltad a Jesús de Elena G. de White, 13 de enero. La esperanza de los siglos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos capítulo 5, versículos 5 y 6. A través de los largos siglos de tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, Isaías 8:22, que distinguieron la historia de la humanidad desde el momento en que nuestros primeros padres perdieron su hogar edénico hasta el tiempo que apareció el Hijo de Dios como Salvador de los pecadores, la esperanza de la raza caída se concentró en la venida de un libertador para librar a hombres y mujeres de la servidumbre del pecado y del sepulcro. La primera insinuación de una esperanza tal fue hecha a Adán y Eva en la sentencia pronunciada contra la serpiente en el Edén, cuando el Señor declaró a Satanás en oídos de ellos: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Al escuchar estas palabras, la pareja culpable le inspiraron esperanza, porque en la profecía concerniente al quebrantamiento del poder de Satanás discernió una promesa de liberación de la ruina obrada por la transgresión. Aunque le iba a tocar sufrir por causa del poder de su adversario, en vista que había caído bajo la influencia seductora y había decidido desobedecer a la clara orden de Jehová, no necesitaba ceder a la desesperación absoluta. El Hijo de Dios se ofrecía para expiar su transgresión con su propia sangre. Se les iba a conceder un tiempo de gracia durante el cual, por la fe en el poder que tiene Cristo para salvar, podrían volver a ser hijos de Dios. Mediante el éxito que tuvo al desviar al hombre de la senda de la obediencia, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Pasó al usurpador el dominio que antes fuera de Adán. Pero el Hijo de Dios propuso que vendría a esta tierra para pagar la pena del pecado, y así no solo remediaría al hombre, sino que recuperaría el dominio perdido. Acerca de esta restauración profetizó Miqueas cuando dijo: «Oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión vendrá hasta ti, y el señorío primero». Miqueas 4:8. Esta esperanza de redención por el advenimiento del Hijo de Dios como Salvador y Rey no se extinguió nunca en los corazones de los hombres. Desde el principio hubo algunos cuya fe se extendió más allá de las sombras del presente hasta las realidades futuras. Mediante Adán, Set, Enot, Matusalén, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob y otros notables, el Señor conservó las preciosas revelaciones de su voluntad. Y fue así como a los hijos de Israel Dios hizo conocer los requerimientos de su ley y la salvación que se obtendría mediante el sacrificio expiatorio de su amado Hijo. La historia de Profetas y Reyes, páginas 502 y 503. Exaltad a Jesús. Un libro de la famosa escritora Elena G. de White. Descubre más de esos libros en www.devocionmatutina.com. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora estudiar los devocionales de Elena G. de White, por medio del cual, oh Señor, recibimos energía para enfrentar los problemas de cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos
rumbo al cielo. Los esperamos mañana para continuar estudiando este segmento de los devocionales.